Martín de Porres y residente de medicina del Hospital Rebagliategui Martins. Cuenta con una amplia participación en congresos, cursos internacionales sobre enfermedades infecciosas, resistencia antifúngica, criptococosis e histoplasmosis realizados en el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Agradecemos su participación y sin más preámbulo le damos la palabra, doctora. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí se me escucha? Sí, doctora, se escucha claro. Ah, perfecto. ¿Qué tal? Ahora voy a proceder a compartir. Ya. ¿Me avisan si se puede ver la ponencia, por favor? Sí, doctora, todo ok. Sí. Ya, perfecto. Ya. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Soy la doctora Stephanie Alvis. Yo soy residente de cuarto año de infectología de la Universidad Cayetano Heredia, que estoy haciendo mi especialidad en el Rebagliati. Bueno, ahora les voy a compartir en las siguientes diapositivas y hablar también a propósito del tema, ¿no? Para poder tener mayor conocimiento y sea más dinámica esta exposición, siempre es bueno con un caso clínico y luego la respectiva discusión. En cualquier momento me pueden interrumpir para que levanten la mano o algo, porque voy a hacer varias preguntas y me las dicen con total confianza. Bueno, este es un paciente eh, de siglas ALB, tiene 48 años, es masculino. Como único antecedente médico, tiene una psoriasis no afiliada porque tiene atención particular en el año 2024, donde le mencionan que tenía psoriasis, pero sí tenía estas lesiones eritematosas y tenía placas descamativas en la piel. Antecedentes quirúrgicos niega reacciones adversas a medicamento y como epidemiología, vemos que el paciente es procedente del distrito de Gallería, en la ciudad de Pucallpa, que es del departamento de Ucayali, ¿no? La fecha de ingreso al hospital por emergencia, el Hospital 2 de Pucallpa, fue el día 22 de septiembre, más o menos a las 2 de la madrugada. El motivo de ingreso fue 5 días antes de la fecha de emergencia, que presenta fiebre, cefaleas, mialgias y artralgias, según referido, ¿no? Y ahí mencioné el tiempo de enfermedad. ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? No, allá. Entonces, comentando el caso, como les mencioné, inicia los síntomas el 22 de septiembre. Este es un caso reciente que me ha llamado bastante la atención para compartirles, que presenta fiebre, mialgias, artralgias y cefalea. Cuando ya estamos haciendo la historia clínica, vemos las encías del paciente que evidenciamos una gingivorragia, ¿no? Y nos empieza a contar que hace 5 días había presentado sensación de alza térmica, que más o menos el día 18 llega a cuantificarlo, mencionando eh, que, que cuando hacía la fiebre inmediatamente presentaba este dolor muscular, o sea, las mialgias y las artralgias, ¿no? Siempre eran los dolores en articulaciones, que ocasionaban que el paciente nuevamente vuelva a sentarse porque él mencionaba que ya empezaba como una limitación funcional. El día 25, que ingresa por emergencia al hospital de Pucallpa, se evidencia, como les mencioné, esta gingivorragia y el paciente estaba febril, donde al proceder de donde nos dice el paciente, como otro dato adicional, también él es un paciente que trabaja en el proyecto Cora, que es una mina de acá a 1 hora de Pucallpa, que nos dice pues que ninguno de sus amigos dentro del lugar de trabajo presentan alguna sintomatología similar, simplemente que él viene los primeros días de septiembre a Pucallpa siempre como para eh, hacer las compras, relajarse y luego pues regresar al lugar de trabajo. En emergencia inmediatamente lo que procede, ya que al ser esta una zona tropical, inmediatamente sospechan de una enfermedad, ¿no? Que ahora yo les voy a preguntar a ustedes qué piensan. Le indican simplemente hidratación endovenosa y paracetamol bioral. Ya ingresa a hospitalización de infectología, persistiendo artralgias y mialgias, pero
Doctora, disculpe su audio, no se escucha. No sé hasta qué parte me llegaron a escuchar. No sé si por favor alguien me puede confirmar porque se silenció. Ah, sí, doctora, justo empezando la siguiente diapositiva. Esta, A partir de ahí. Sí, ahí. ya. Entonces, para comentarles nuevamente, y ya estaba ya por aquí. El paciente, como les mencioné en la anterior diapositiva, el paciente tiene un tiempo de enfermedad desde el día 17, ¿cierto? Más o menos el 22. Él menciona, ya cuando llega al hospital, dice que presenta todos los síntomas, todo ello. Cuando ingresa a la emergencia fue exactamente el día 25, donde si bien es cierto, al inicio nos mencionó fiebre, mialgias, artralgia, cefalea, nosotros evidenciamos que tenía gingivorragia, ¿no? Que eso nos llama bastante la atención. Y esta, al ser una zona tropical, pues lo que se inició antes de preguntarle a ustedes sobre qué podrían sospechar es hidratación endovenosa y paracetamol. El 29 sube a piso de hospitalización de infectología, donde nosotros vemos que persistían, ¿no? Estas artralgias, estas mialgias, pero eran con mucha mayor limitación funcional. Por ejemplo, al entrar a los servicios higiénicos tenía que tener ayuda de dos personas, de la mamá, de la hermana, para que pueda ir al sentarse a la cama, al sentarse a la silla que estaba al costado de la cama, necesitaba apoyo. Y por ello, lo que agregamos básicamente, aparte de la hidratación endovenosa y el paracetamol condicional a fiebre, porque el paciente persistía febril, fue por el dolor moderado severo, tramadol dimenhidrinato. Estos fueron los exámenes de ingreso: un hemograma simple, una hemoglobina de 10, hematocrito de 28%, una plaquetopenia leve de 135.000, leucopenia de 2.300 con neutropenia y linfopenia. No había otra alteración en el hemograma y esta es la plaquita del ingreso, ¿no? Donde aparentemente no evidenciamos que haya consolidación o borramiento del ángulo costofrénico, nada. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o continúo. Continuamos, doctora. Ah, ya, ya. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar siempre, cuando el paciente procede de una zona tropical, cuáles son estos factores claves diagnósticos. Primero, la parte epidemiológica, ¿no? ¿De dónde proviene? Este paciente proviene de Pucallpa. Si bien es cierto, él trabaja en el Cora, pero los primeros días de septiembre él viene a Pucallpa. El Cora está a una hora aproximadamente, es una zona de mina, ¿no? De Pucallpa. Tenía fiebre menos de 7 días, porque si bien les conté, el tiempo de enfermedad fue de 5 días. Tenía mialgias, artralgias y cefalea. Lo otro que nos debemos preguntar, ya al pensar que es una zona de alta endemicidad de muchas enfermedades tropicales, le solicitamos un hemograma, un bioquímico, un NS1, ¿no? Pueden ser, nosotros pensamos siempre en síndromes febriles. Siempre es bueno cuando vemos a un paciente agruparlo por síndromes, ¿no? Por ejemplo, luego de esta diapositiva les voy a mencionar una imagen que comparte la OMS, que siempre el paciente, nosotros no debemos catalogar fiebre, dolor, mialgias, artralgias, sino tratar de todos estos síntomas que nos menciona el paciente al englobarlos en un síndrome. Cuando nosotros sospechamos de alguna enfermedad tropical, el antígeno NS1 se debe pedir dentro de 1 a 5 días. Otras bibliografías lo dicen hasta 7 días que podría estar presente. El PCR, que es las pruebas moleculares, están presentes menos de los 5 días. Y los anticuerpos, ya sean IgM o IgG, están más de los 5 días, ¿no? Porque a veces hay pacientes que vienen en el primer día de enfermedad y pues no valdría de nada pedir anticuerpos si está empezando la enfermedad. Este paciente, como tenía 5 días,
bien es claro, hemos solicitado, ¿no? Estas pruebas de antígenos, como también anticuerpos y pruebas moleculares. Ahora, lo que sospechamos al inicio en este paciente es un dengue probable. Ahora vamos a ver la clasificación de cómo colocar a un paciente sospechoso, probable o confirmado. Entonces, cuando pensamos también, nosotros vamos a ver los algoritmos que han dado las directrices de la OPS, de la OMS y ahora último que hay una guía que acaba de salir en abril del 2025, englobando a todo lo que son arbovirus, cómo ubicar a esto para poder tener siempre diagnósticos diferenciales, no solamente quedarnos. Bueno, en este paciente, los exámenes que salen, como pueden ver aquí, si yo les menciono diagnósticos diferenciales, tenemos estos, los más conocidos, ¿no? De los arbovirales, dengue, chikungunya y Zika, hasta fiebre amarilla también. Pero nuestro paciente tenía fiebre, tenía mialgias, artralgias, ¿no? Que podría ser dengue, chikungunya o Zika todavía. Lo que él nunca tuvo fue este exantemas, no tuvo dolor retroorbitario, no tuvo ni hiperemia conjuntival, no tenía linfadenopatías, pero cuando se le hace una ecografía abdominal, pero también al paciente en el examen, tiene más de 4 centímetros, se palpa el hígado debajo del reborde costal, ¿no? Y también en los exámenes de laboratorio al inicio vemos que el paciente tenía leucopenia y plaquetopenia o trombocitopenia. Y lo que sí llama bastante la atención es estos sangrados, ¿no? Que el sangrado únicamente está presente en el dengue. Cuando nosotros también vamos a la OPS, ellos te mencionan diagnósticos diferenciales más frecuentes y qué es lo que podrías solicitar si es que tú piensas en cada uno de ellos. Lo otro es, como les mencioné, englobar. Nosotros tenemos un paciente con síndrome febril. Ese síndrome febril puede ser hemorrágico, un síndrome febril ictérico, un síndrome febril respiratorio y un síndrome febril con síntomas neurológicos. Esto nos menciona la OMS, ¿no? Son diagnósticos sindrómicos basados en ello. Si nosotros vemos, nuestro paciente sería un síndrome febril hemorrágico, que podría ser bien dengue, leptospirosis, hepatitis viral, fiebre amarilla o hantavirus incluso, si solamente englobamos esto al paciente. Regresando entonces al caso clínico, nuestro paciente es catalogado, sale la pruebita de NS1 negativa, pero el IgM y IgG sale positivo. Más o menos esto le pedimos el día 25. Cabe recalcar que empezó el día 17. Ahora, eh, luego les voy a mencionar cómo catalogamos a un paciente con signos de alarma o sin signos de alarma. Pero como modo de resumen, signos de alarma, nosotros tenemos todo esto. Si un paciente presenta dolor abdominal, vómitos persistentes, que se dice que vomite 1 a 4 veces dentro de las 6 horas, derrames o policerositis, sangrados de mucosas, alteración de la conciencia, el paciente se torna más somnoliento, más letárgico, hepatomegalia, que era lo que pues en este caso tenía nuestro paciente, y un aumento del hematocrito y disminución de las plaquetas. Nuestro paciente, a medida que está en hospitalización, llegamos a implementar con una tomografía. Si bien es cierto, hay algunas zonas de la Amazonía pues, que no siempre tiene disponible, como para que en emergencia se le pueda hacer radiografía, tomografía y otros exámenes más, ¿no? Nuestro paciente todavía en 5 días se le puede hacer una tomografía donde solamente podemos evidenciar en esta ventana parenquimal atelectasias pasivas, no mayor cosa. Entonces, comenzando ya el día 11, nosotros vamos a ver que el dengue tiene fases, periodos febriles, una fase febril, pirémica, una fase crítica y una fase de recuperación. Se dice que la fase de recuperación más o menos entra para el día mayor del día 10. Este paciente nos sorprende porque en el día 11, que más o menos es el 3 de octubre, presenta rectorragia. El paciente presenta un dolor torácico tan intenso que inmediatamente pues tomamos un electrocardiograma, un perfil cardíaco, no sale nada alterado, empieza a presentar mayor disnea al reposo, ya el paciente no puede caminar, prácticamente se postra y persiste febril todos los días, más de una temperatura de 38,3. Y yo les pregunto ahí, ¿no? ¿Solo es dengue este paciente? Porque si englobamos y vemos todas las fases que yo les voy a comentar a continuación, el paciente estaría como una fase de recuperación. Y en esta fase, pues la mayoría de pacientes están tranquilos y evolucionan muy bien. Ya no hay fiebre. En el día 5 o 7 ya está cayendo la fiebre, pero este paciente persiste febril. Tiene ese antecedente que les mencioné, ¿no? De psoriasis no filiada y nos preguntamos si realmente solo es dengue.
¿Alguien quiere comentar algo o continúo? Ustedes me avisan. ¿Continúo? Sí, doctora. Sí, ya. Bueno, entonces al paciente nosotros no tenemos a la mano como para hacerle hemogramas todos los días seriados, pero logramos hacerle cada 2, cada 3 días, ¿no? eh, Vemos que cuando el paciente presenta un día antes esta rectorragia, este dolor torácico, la hemoglobina había caído a 8,2, sabiendo que al ingreso tenía una hemoglobina de 10. El paciente sigue con hidratación, ahora vamos a ver el tema de la hidratación, sigue con paracetamol, que es lo que indicamos mayormente en pacientes con dengue. Ahí nos preguntamos, ¿solo será dengue? Por ese antecedente de la psoriasis no filiada, es un síndrome postviral que ha desactivado, que ha activado una enfermedad autoinmune, un síndrome reumatológico, una policerositis, ha desencadenado otra cosa más. Entonces, reportes hay pocos si nosotros ponemos a buscarnos en la literatura. Entonces, pedimos opinión al reumatólogo, que él nos dice, bueno, podría para mí ser que este dengue haya desencadenado una artritis reactiva en general, ¿no? Que puede ser un síndrome reumatológico, puede ser una artritis, un lupus, una enfermedad de Still. La cardióloga nos dice, bueno, esta policerositis hay que hacerle un electrocardiograma porque el paciente tiene, dice, al reposo, pero en la ecografía transtorácica nos menciona que es un derrame laminar nada llamativo. El neumólogo nos dice, bueno, no, bueno, si es algo, este, vemos una tomografía, que solicitar ello, ¿no? Una nueva tomografía. Lamentablemente, pues no, como les menciono, en las partes alejadas del Perú no se dispone rápidamente de las citas. Recién nosotros pudimos tomar la tomografía el día 6 al paciente, pero ya ante esta sospecha y ante ver que en la fase de recuperación el paciente, en vez de mejorar, empeora laboratorialmente, si nosotros vemos, o sea, se le transfundó al paciente por la rectorragia, lamentablemente no tenemos colonoscopía, gastroenterología solamente tiene endoscopía, no tienen para hacer el procedimiento de colonoscopía. Entonces, empíricamente dijimos, bueno, vamos a transfundirle, vamos a ver cómo va. Si vemos en el hemograma, los neutrófilos se recuperan, los leucocitos también, pero sigue con la linfopenia. Entonces, ahora yo voy a mencionar esta nueva, ¿no? Tomografía, donde se le saca al paciente, se ve un derrame pleural bilateral en esta ventana parenquimal, las atelectasias, vemos en la ventana mediastinal, que evidentemente es un derrame considerable, ¿no? Donde nosotros hacemos una ecografía y decimos cuánto líquido más o menos calculamos, se dice que si borra el seno costodiafragmático, aproximadamente tiene más de 200 cc de líquido. Entonces, este paciente progresa de saturación, se le coloca oxígeno a 2 litros, en la tomografía, como les enseñé, se evidencia este derrame pleural. Nosotros también mencionamos, ¿no? Para hacer hidratación en dengue, les voy a mencionar cuánto es exactamente, porque a veces te pasas al otro lado y congestionas al paciente. Pero al estar tantos días, como ustedes ven el paciente, desde el día 22 hasta el 4, aproximadamente son más de 7 días, ¿no? Más de 2 días. Entonces, el paciente también tiene riesgo de hacer enfermedades intrahospitalarias. Pueden haber otras complicaciones. Y pues también sospechamos que podría haber hecho una neumonía intrahospitalaria y en el cultivo de esputo sale una Serratia marcensis wild type, ¿no? Que es un gran negativo, y este wild type es un fenotipo salvaje que es totalmente sensible, entonces con ceftriaxona nosotros podemos ir bien sin escalar mayor antibiótico. Pero nos sorprende que en el día 19 este paciente eh, mejora, recibe los 7 días, ¿no? De los antibióticos, está sin oxígeno, ya puede deambular. Claro está que ya le habíamos iniciado corticoides a dosis bajas, porque incluso se comentó impulsar a este paciente, pero le dimos corticoides a 40 miligramos día. Le destetamos todo el oxígeno, el paracetamol quedó PRN, pero este paciente, el 12, que es el día justo de hoy, ya planteamos el alta médica, ¿no? Pero sí mencionando que pues la recuperación en él va a ser muy lenta. Y ahora vamos a discutir por qué. Ahora, también hemos pedido otros exámenes a este paciente ya académicamente, como para poder complementar que nos apoya el diagnóstico reumatológico, tiene una hiperferritinemia, un BCG elevado. El PCR es inespecífico, se puede elevar por cualquier cosa, en verdad.
Igual hemos complementado con un beca en esputo, el LFA, que es un antígeno, un lateral flow assay, que es un antígeno sérico de criptococo que sale negativo, la proteinuria de 24 horas para apoyar, ¿no?, nuestro diagnóstico reumatológico, porque nuestra sospecha fue muy alta. Lupus se descartó, artritis reumatoide se descartó y al final quedó como una enfermedad de Still, ¿no? Que en verdad fue un casito muy interesante. Entonces, si nosotros nos podemos, ¿ya tienen algún comentario del caso clínico o continúo con la parte de la discusión? Continúo, Continúe. ¿no? Ya. Entonces, sí, yo revisando más o menos hasta la semana 37, cuando nosotros vemos dengue en el Perú, que es hasta hace 2 semanas, vemos que los departamentos que repuntan en dengue con más de 10.162 casos es en San Martín, seguido de Loreto, Cajamarca, Amazonas, Lima, Piures, Tumbes, Junín, Lambayeque y nosotros nos encontramos por acá, Ucayali, ¿no? Si vemos los casos de Lima específicamente, vemos que el distrito con mayores casos es Ate, que son prácticamente las zonas periféricas de Lima. Y aquí, como les menciono, que es en Pucallpa, donde es este paciente, que es en el distrito de Callería, son los mayores casos reportados. Seguido de esto, tiene 7 distritos, Ucayali, pero los más reportados son Callería. Ahora, si nosotros vemos una tendencia semanal según el tipo de diagnóstico de dengue entre el 2020 y el 2025, seguramente ustedes cuando estaban más o menos durante pandemia empezaron a lanzar alertas epidemiológicas. En el 2023, la alerta del MINSA y la OPS en el 2024, ¿no? Porque se empezaron a incrementar los casos. Y esto se debe a algo muy particular, si es que nosotros empezamos a revisar la literatura, y es básicamente al cambio climático. Aquí es algo limitado a vigilancia epidemiológica, solamente es algo pasivo, es una fuente de la CDC, donde nosotros decimos por qué incrementa la morbilidad y la mortalidad por dengue. Tenemos causas directas, causas indirectas y causas básicas o complementarias que debemos saber. Las causas indirectas es por la población. Tenemos que saber que hay 4 serotipos y a partir del 2020 se han introducido los otros serotipos, el 3 y el 4 acá en el Perú. La presencia de estos vectores, las causas indirectas, que son las comunidades, ¿no?, de zonas endémicas, como es el clima, sobre todo tropical y subtropical. Ucayali es un clima netamente tropical. Las temperaturas son elevadas, llegan hasta 40, 41 grados. Hay periodos de lluvias aproximadamente creo que 2 a 3 veces por semana. Las viviendas, ¿cómo son las viviendas? Generalmente en la Amazonía los servicios educativos son muy deficientes, los servicios de salud son muy limitados, hay escasa cultura de prevención, eh, y los ecosistemas, ¿no? Estas migraciones también que hubo y el cambio climático. Y aquí, cuando vemos causas complementarias o básicas, vemos el cambio climático, porque entre el 2023 y el 2024 hubieron fuertes olas de calor e incendios. Hubieron sequías, alteraciones de patrones en precipitación y deslizamientos, tormentas y muchos brotes de enfermedades de transmisión vectoriales si es que nosotros revisamos. Y obviamente está la migración, ¿no?, a partir del 2020, 2022 aproximadamente. Esto es algo nuevo que la OMS hace una guía este año, esto es recientito, de todas las enfermedades arbovirales, dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. Y acá voy a mencionar, aparte de la guía, el Lancet, el año pasado ha mencionado también una pequeña revisión de dengue que es muy interesante, por eso pongo acá la bibliografía si es que ustedes lo quieren leer. Sabemos que estos virus son transmitidos por artrópodos, que son arbovirus, el dengue, chikungunya, zika, transmitido por mosquitos, el Aedes aegypti y albopictus. El dengue sabemos que es endémico en más de 100 regiones tropicales y subtropicales, y la expansión de este mosquito se ha debido afectada, perdón, en parte al cambio climático, como les mencioné. Hay factores ecológicos, económicos y sociales. La creciente incidencia de áreas endémicas y la aparición de las enfermedades importantes también es en zonas autóctonas, ¿no? En comunidades, no solamente es Lima, ¿no? Sino tenemos que ver más allá también, de las zonas de la Amazonía. A veces acá también hay comunidades, tribus, donde tienen, ¿no?, poblaciones en específico, y no solamente de los casos de enfermedades arbovirales.
Y lo que se ha venido desarrollando últimamente, si ustedes leen ya a partir del 2021, son las vacunas, que son parcialmente eficaces, pero hay estrategias, como la bacteria del Wolbachia, que también les voy a mencionar, que es algo muy interesante, ¿no? Que hacen para tratar de establecer este control de mosquitos. Ahora, nosotros cuando hemos llevado nuestras clases, sabemos que el dengue tiene 4 serotipos, ¿no? Son virus de ARN monocatenario del género Flavivirus, Flamidia flaviviridae, tiene 3 proteínas estructurales que podemos ver en esta imagen, que es la cápside, la premembrana y la envoltura, que esta envoltura es una diana de anticuerpos neutralizantes que es la responsable de la unión y la fusión del receptor. Y las 7 proteínas no estructurales, que acá tenemos desde el NS1 hasta el NS5. Y este NS1, que es muy importante, es el causante de la replicación viral y tiene un rol crucial en todo lo que es la patogénesis y nosotros ahí vamos a poder darnos cuenta cómo es lo que hace la enfermedad, ¿no? Obviamente también hay reacción cruzada con otros flavivirus, ¿no? Como fiebre amarilla, Zika, Mayaro, todo ello. Ahora, lo que les mencionaba, ¿no? Estos 4 virus son estos 4 serotipos, el 1, 2, 3, 4, que comparten aproximadamente 2/3 del genoma con diferentes genotipos dentro de cada serotipo, que puede variar de acuerdo a la gran enfermedad. Nosotros sabemos que nos dicen, ¿no? El serotipo 1 es el más leve, el serotipo 2 es el más grave, ¿no? Entonces, y esto tiene una razón del por qué. Si nosotros vemos cómo es que ingresan estos serotipos y el año de ingreso al Perú, esta es una fuente del INS hasta el año 2022, que vemos que, aparte de los serotipos, las pruebas moleculares ya nos pueden indicar genotipos. Lo bueno de la parte de la Amazonía, en Pucallpa, yo les menciono sobre todo aquí, porque actualmente me encuentro aquí, es que tienen un PCR, ¿no? De arbovirus. Y este te identifica también los genotipos, porque si leemos en las literaturas ya no solamente decimos dengue, sino decimos dengue, qué serotipo, qué genotipo, y esto nos ayuda bastante también, ¿no? La transmisión del dengue principalmente es por la picadura del mosquito, de un mosquito por el vector infectado, ¿no? Otras vías de transmisión poco frecuentes son transmisión perinatal, que sí hay casos, porque todos estos son casos reportados, transfusión sanguínea, trasplantes de órganos. El año pasado vi un caso de un paciente, de un donante cadavérico que procedía de Tingo María, que donaron el riñón en el Rebagliati, y pues los pacientes, todos los receptores, tanto de riñón, hígado, todo ello, empezaron a hacer hemorragias masivas dentro del primer día de la operación, ¿no? Y a veces procura, pues es importante saber que si el paciente, el donante, es de lugares tropicales, siempre es importante tomarles una prueba no solo de dengue, sino también de otras enfermedades arbovirales. Y transmisión sexual, hay 2 casos documentados en la literatura. Ahora, en este primer del dengue infection que saqué en la revista Nature en el 2016, nosotros vemos algo solamente a modo de resumen, ¿no? El ciclo del virus del dengue urbano en humano y mosquitos. Sabemos que el mosquito hembra puede infectarse al alimentarse de una persona en la fase virémica. Acuérdense que se alimenta sola en la fase virémica o también llamada fase aguda o febril, que son los primeros 5 días. Hacen una incubación extrínseca, que es que el virus primero infecta a las células del intestino y luego a través de diseminación llegan a las glándulas salivales. Eso aproximadamente se menciona que es entre 8 a 10 días, ¿no? Porque ahí es donde se deposita el virus dentro de estos mosquitos hembra. Y la incubación intrínseca es el tiempo desde la infección hasta la aparición de la enfermedad, que se calcula que son 4 o 7 días, y que tanto las personas sintomáticas como las asintomáticas pueden transmitir el virus del dengue a los mosquitos. Ahora, a modo de resumen, la fisiopatología, nosotros tenemos que saber por qué desencadenan todo esto estos pacientes. Hay algo llamado fuga capilar y permeabilidad vascular, que es un fenómeno central por un aumento reversible de la permeabilidad vascular, que no se debe a necrosis endotelial, sino a estos mediadores solubles, como les mencioné, el NC1, las citoquinas, el complemento que tiene algo muy importante en la patogénesis, se manifiesta en la fase crítica, ¿no? Usualmente por eso la fase crítica es donde por eso se hospitaliza el paciente, ¿no?
hay derrames serosos, hay hemoconcentración, puede pasar a un shock hipovolémico y pues este dengue tal vez ingresó sin signos de alarma, progresó con signos de alarma, termina siendo un dengue grave. La trombocitopenia es explicada por la supresión transitoria de la médula ósea e incremento de la destrucción periférica. Y a veces baja cifras extremas a menos de 10.000, ¿no? Y se asocia con un mayor riesgo de hemorrágico, aunque no siempre se correlaciona con sangrado. Pero hay una indicación clara, mucha literatura donde dice no transfundan al paciente, a menos de que va a ingresar a una cirugía, pues, ¿no? Pero no se debe transfundir. Las coagulopatías, porque hay alteraciones en la hemostasia, el NS1 forma estos complejos con trombina e inhibe la activación de la protrombina y este sangrado grave suele ser secundario a un shock prolongado más que una coagulopatía clásica. La activación del complemento que participa en la lisis celular y aumento de la inflamación, este NS1, como les menciono, o sea, esta proteína no estructural es tan importante y se ve en todos los procesos de la fisiopatología. En la activación del complemento, la activa propiamente dicho por la vía alternativa, contribuyendo a una lesión endotelial y un consumo de plaquetas, como podemos ver en la imagen. El compromiso hepático, lo más frecuente es la hepatomegalia, puede haber elevación de transaminasas en el 60-90% de los casos, que es transitoria, como en el caso del paciente que les he mencionado, y esta lesión es mediada por una apoptosis de hepatocitos infectados más que la inflamación masiva. Y esta tormenta de citoquinas e inmunopatología, que pertenecería a nuestro caso, es porque hay una hiperactivación de linfocitos muy excesiva, una producción descontrolada, por eso se le llama tormenta de citoquinas, que contribuye a una permeabilidad vascular y shock, y se plantean estos fenómenos de mimetismo molecular, o sea, simulan una enfermedad o a veces la activan, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ya las definiciones, estamos claros que en el 2010, en el 2009 la OMS menciona ya la definición de los casos, ¿no? Antes del 2009 teníamos esta de 1997, pero a partir del 2009 ya se actualiza todo ello y te menciona qué pasa si un paciente es asintomático, si es sintomático, no podemos diferenciar la fiebre, tiene dengue sin o con signos de alarma, o si es un dengue severo, pues qué es lo que debemos hacer. Este mismo año que es la definición que ha quedado hasta el día de hoy, no ha habido ningún cambio, es dengue sin signos de alarma y con signos de alarma. Sin signos de alarma, el paciente te va a decir, vive en área endémica o viajó a ellas dentro de las 2 semanas, ¿no? Que presenta el síntoma, tiene fiebre o dos de las siguientes manifestaciones, náusea, vómito, exantema, mialgias, artralgias, petequias o test de torniquete positivo, que algunos todavía lo siguen usando, leucopenias, y confirmación por laboratorio que les dije, ¿no? NS1 dentro de los primeros 5 días o hasta 7, los PCR sí o sí dentro de los 5 días, y los anticuerpos a partir del 7.º día. Con signos de alarma, dolor abdominal intenso y continuo, la aparición abrupta o vómitos persistentes que tienen que ser 3 o más en 1 hora o 4 episodios en 6 horas, esa es la definición. Acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, es de sangrado de mucosas, es sangrado de encías, epístasis, sangrado vaginal no asociado con la menstruación, o tal vez si es nuestro paciente está con el sangrado menstrual, te va a decir estoy sangrando más de lo habitual. Y la hematuria también, ¿no? Letargia, irritabilidad, hepatomegalia mayor a 2 centímetros, en nuestro caso el paciente tenía 4 centímetros. Si bien es cierto, él no tenía un aumento del hematocrito marcado, sí tenía esta caída de plaquetas, ¿no? Y nos apoyaba también, pues, lo de las mialgias, artralgias y la fiebre. Pero este paciente, si nosotros la catalogamos, era un paciente con signos de alarma porque presentó gingivorragia, ¿no? Y dengue grave, pues ya te menciona, cuando hay un escape importante de fluidos, hemorragia grave o un daño importante de órganos, ¿no? Que el paciente prácticamente está haciendo una falla multiorgánica. Ahora, esto en el 2024 empiezan a definir cómo catalogo caso sospechoso, un caso probable o un caso confirmado. Disculpa, no sé cómo quitar esto para allá. Caso sospechoso que el paciente ha viajado los últimos 14 días a zonas de transmisión del dengue y presenta una fiebre aguda, típicamente que ha durado 2 a 7 días junto con 2 o más signos que nosotros ya conocemos. Como les dije, náuseas, vómitos, exantema, cefalea, dolor retroauricular, mialgias, artralgias, petequias, leucopenias con o sin algún síntoma de gravedad. Pero también te menciona que haya presentado todo esto, pero sin foco aparente. O sea, que yo esté buscando, pero no haya, con todos los exámenes que he hecho, no le encontré algún foco.
Caso probable, que yo lo presenté a nuestro paciente como caso probable porque le hicimos una prueba de anticuerpos, ¿no? Que fue más o menos al séptimo día. Tenía una IgM y una IgG detectada. Y un vínculo epidemiológico, un caso confirmado que no pertenece a nuestro paciente, pero la definición también esta es de caso probable. Caso confirmado es que caso sospechoso de dengue que además presente cualquiera de estos signos, de estos siguientes. Detectado por PCR, por cultivo, por antígenos NS1, ELISA, porque ustedes tienen que saber que hay pruebas de antígenos, pruebas rápidas o también pruebas de ELISA, ¿no? Seroconversión o aumento de 4 veces el título de anticuerpos, o en pacientes fallecidos, detección del genoma viral o de antígeno NS1 a partir del tejido de autopsia mediante un estudio molecular histopatológico o inmunohistoquímico, que a veces no lo hacen, ¿no? Pero está dentro de las definiciones. Ahora, esto también lo menciona la guía del 2025, eh, que te dice, ¿no? Ellos ya te hablan de nivel de evidencia, un nivel alto, un nivel moderado, un nivel bajo. Él te dice, ¿no? Yo te voy a decir claramente que es un paciente con dengue si tiene trombocitopenia, leucopenia o un incremento progresivo de 4 veces el hematocrito, ¿no? Y ellos a veces te mencionan, al menos tienes que tomar 2 hemogramas seriados o 2 hematocritos para poder ver esto. Moderado, la anorexia, los vómitos, el dolor abdominal, las hemorragias, o sea, todos esos sangrados que les mencioné, y bajo ya lo demás, ¿no? Pero si nosotros vemos, nuestro paciente tenía estas manifestaciones de dengue que dentro de la guía de este año te mencionan que es un nivel de evidencia alto. Ahora, esto es a modo de resumen, que lo he elaborado, que nosotros vemos que si bien es cierto, como le expliqué en la parte de patogénesis, tenemos incubación, ¿no? Pero empezamos con la fase virémica, que es la fase febril, la fase aguda, que usualmente dura entre 2 a 7 días. ¿Caracterizado por qué? Por una fiebre alta, náuseas, vómitos, rash, mialgias y otros síntomas que ya hemos mencionado. Puede haber un eritema facial transitorio, puede haber una erupción petequial, puede haber inyección conjuntival o de escleras, o una erupción maculopapular o morbiliforme entre el día 3 al 6 del inicio de fiebre. La fase crítica, que es la que a nosotros nos preocupa como infectólogos, suele durar entre 4 a 6 días, pero también hay la literatura que en pacientes inmunosuprimidos, VIH y no VIH, esta fase crítica se puede prolongar, pero hasta 10, 15 días, no más, ¿no? Aquí nos preocupa porque hay fuga de plasma. Puede haber shock, hemorragia, deterioro clínico, los signos de alarma se disparan, estos que ya conocemos, dolor o sensibilidad abdominal, vómitos persistentes, acumulación del líquido extravasal, siempre en cualquier nivel vamos a tener al menos una ecografía, hemorragias de mucosas, letargo, inquietud, hepatomegalia, aumento del hematocrito, lo que les mencioné, ¿no? Que el paciente puede hacer una falla multiorgánica. Y usualmente la fase de recuperación, que es más de los 7 días, es que estos líquidos extravasados ya se reabsorben, el paciente empieza a presentar una mejoría clínica y se ve un exantema eritematoso más o menos pruriginoso, pero sí puede existir un síndrome de fatiga postviral, que es muy frecuente que el paciente les diga, ya no hago fiebre, ya no tengo estos síntomas, pero me siento muy cansado o me siento mareado. Eso es algo tanto que lo dice la parte teórica como van a ver algunos pacientes con la clínica. Pero lo que sí nos llamó bastante la atención es que nuestro paciente llevaba prácticamente, si nosotros volvemos a ver el caso, en el día 19 y todavía, ¿no? Seguía con estos síntomas. Ahora, tanto la OMS de este año como esta, que es muy interesante, que también fue en abril, el test de laboratorio, mencionaron, comparan todos los test de laboratorio, te mencionan pruebas rápidas, NS1, todo eso es muy interesante para que lo puedan compartir, si quieren se los comparto también. Y el gráfico es lo mejor que se puede definir, ¿no? Que te mencionan, si el paciente está febril, se supone que está dentro de los 2 a 7 días, entonces lo ideal es pedirle un PCR y un NS1. Como les digo aquí, en donde estoy, nos ayuda bastante estas pruebas moleculares, que en verdad han cambiado todo, y te dan panel de arbovirus, ¿no? Y sale dengue detectado, que nuestro paciente también tenía, ¿no? Y nos salió dengue. Ahí es donde nosotros también nos alejamos de chikungunya y todo eso, porque esas artritis a nosotros nos llamaban mucho la atención. El IgM que mencionan que está presente desde el día 4 hasta la semana 12 y el IgG alrededor del día 7. Pero lo que sí te mencionan, y van a ver en muchas zonas alejadas perdón, en la Amazonía,
es que ellos van a tomar NS1, IgM, IgG, y tiene un porqué, porque te menciona que hay una sensibilidad combinada hasta un 91% y una especificidad de hasta un 96%. Por eso, cuando ustedes revisen cualquier historia, no les vaya a llamar la atención de que pidan estas tres pruebas juntas, ¿no? Ya. Ahora, el diagnóstico de dengue es clínico y las pruebas de laboratorio solo son confirmatorias. Ustedes se tienen que hacer estas 9 preguntas que están en prácticamente todas las guías. ¿Procede de una zona de transmisión de dengue? ¿Tiene dengue? ¿Es dengue y en qué fase se encuentra? ¿Presenta algún signo de alarma? ¿Cuál es el estado hemodinámico? Que les voy a mencionar un cuadrito muy interesante para valorar el estado hemodinámico. ¿Cuál es el estado de hidratación? ¿Este paciente realmente requiere hospitalización? ¿Tiene otras afecciones concomitantes? El paciente está en shock. Entonces, para esto han salido todas estas guías, que ustedes la puedan revisar. La norma técnica es del 2016, la peruana, pero hay directrices del año 2022. Esta resolución, que fue actualizada el año pasado, la norma técnica, felizmente, de pacientes con dengue en el Perú, que fue el año pasado, y la última guía que les menciono, que es la del 2025, que sí o sí deberían revisar. Ahora, la OPS ha sacado unos algoritmos muy interesantes para dengue. Voy a poner en grande. Te mencionan, ¿no? Hay que definir nuestro caso. ¿Cumple el paciente con la definición del caso sospechoso de dengue? Nosotros regresamos a nuestro caso clínico. Paciente con fiebre, con mialgias, con artralgias, con gingivorragia, o sea, con sangrado. Decimos sí, ¿no? Este paciente probablemente sea un caso sospechoso. Ahora, responde a las siguientes preguntas. ¿En qué fase se encuentra nuestro paciente? Nosotros decimos en fase crítica. ¿Tiene signos de alarma? Sí, la hemorragia. ¿Cuál es el estado hemodinámico? Al inicio el paciente está hemodinámicamente estable. ¿Está en choque? No. ¿Tiene enfermedad o condiciones asociadas o riesgo social? Esto es algo muy interesante del riesgo social, porque tenemos que ver, ahora les voy a mencionar dentro de los algoritmos que la OPS saca como en colores de semáforo, ¿no? Si el paciente así tal vez no tenga algún signo de alarma, pero es un paciente que vive solo, requiere a veces hospitalización, y eso es algo controversial, la verdad, ¿no? Clasifica la enfermedad según la gravedad del dengue, sin signos de alarma, que sería el grupo A, o grupo B1, ¿no? Dengue con signos de alarma, el B2, y el dengue grave en el C. Y acá es lo que les menciono, ¿no? Los grupos de intervención. Nosotros ya conocemos este grupo A, que siempre usualmente nos va a llegar el dengue, un paciente que tolera usualmente líquido por vía oral, orina al menos una vez cada 6 horas, es importante preguntar, no tiene enfermedades concomitantes, no tiene comorbilidades, sino riesgo social. Aquí del grupo B1 te dice, aparte de estas enfermedades, que puede tener obesidad, hipertensión, diabetes, edades extremas, embarazo, hepatopatías, cualquier otra enfermedad, el riesgo social es si el paciente vive solo o lejos de donde puede recibir atención médica, no tiene transporte o vive en pobreza extrema. Ya se cataloga como un grupo B1 de dengue sin signos de alarma, solo por el riesgo social. El grupo B2, todos los signos de alarma que ya conocemos, y el dengue grave, lo que les mencioné, que usualmente el dengue grave debe ser manejado en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, mencionándole lo de la OPS y lo nuevo de la guía que sale este año. Paciente con dengue sin signos de alarma. Puede ser del grupo A o del grupo B1 con esas enfermedades y los factores de riesgo social. Eh, Tratamiento en el hogar, reposo absoluto en cama, no tiene ninguna condición de riesgo social o comorbilidad. Le digo, señor, va a ir usted a su casa, va a estar en reposo absoluto, va a estar una dieta normal, explicarle qué es dieta normal, ¿no? Una dieta sin grasa, bajo en azúcares, usualmente tomar sales de rehidratación oral. A veces no se dispone de estas sales de rehidratación oral, pero debemos decirle, ¿no? Puede tomar agua, sopas, jugos de líquido sin azúcar, agüita de coco tal vez, o después de cocinar el arroz o los cereales, puede tomarse esa agua, le decimos al paciente. Le educamos con los signos de alarma, todos los signos de alarma que ya les mencioné. Eh, los fármacos, ¿no? Acetaminofén, el paracetamol, en niños y adultos, ya sea por peso en niños o adultos 500, máximo la dosis diaria es de 4 gramos. Metamizol, que mencionan, es una recomendación en la guía de este año, ¿no? Es una recomendación condicional con una evidencia de certeza baja. ¿Sales de rehidratación oral? Sí, check. Paracetamol también. Metamizol es condicional. Antes, hasta el 2022, decíamos, no, que aumenta el riesgo de sangrado, pero no. La guía ahora lo pone como algo condicional. Monitorear igual entre 1 a 2 días y hasta 2 días después del descenso de la fiebre.
decirle si aparece estos signos de alarma, ya pasa pues al otro algoritmo que voy a explicar, y si no aparecen los signos de alarma y mi paciente está 2 días a febril, le doy de alta. Ahora, en este otro algoritmo, mi paciente pues tiene una comorbilidad, es un adulto mayor, edades extremas, todo lo demás, ahí te mencionan cómo hidratar correctamente a un paciente con dengue. Y te dicen, ¿no? En esta guía han hecho un estudio de soluciones. Lo que más disponemos nosotros es el cloruro de sodio, que el primer bolo es 10 mililitros por kilo en 1 hora, pero ellos hacen un estudio en esta guía y te dicen, hay que comparar todos los fluidos que existen, los cristaloides, el dextrano, el cloruro de sodio, las gelatinas, las soluciones hipertónicas. Y solo por estudios teóricos, ellos te dicen, a la cabeza para mí estaría el lactato ringue, pero lo disponible, pues nosotros como Perú o a veces como zonas alejadas, tenemos al cloruro de sodio, solo es por eso, pero por estudios, según esta guía, ellos te dicen que de elección debería ser el lactato ringue. Ahora, cuando nosotros hidratamos a un paciente, tenemos que hacer como 4 checks, decir, hay mejoría de 10 mililitros, que he dado como mi bolito, le bajo a 5 a 7, observando, monitoreando el horario, entre 2 a 4 horas. Si está todo bien, le bajo a 3 a 5, y si todo va bien, me quedo con 2 a 4 mililitros. Pero ¿qué pasa si después de hacer todas esas intervenciones, el paciente no mejora? Le repito una segunda carga de 10 mililitros por kilo en 1 hora. Si no mejora, una tercera carga. Pero si ya después de la tercera carga, obviamente yo clínicamente voy a ver a mi paciente que no mejora su estado hemodinámico, pues lo voy a manejar como un dengue grave. Aquí la recomendación fuerte, que sí te menciona, es que no se use AINES ni corticoides, pero hacen una excepción con corticoides. Te dicen, si el paciente hace una miocarditis, una uveitis, o si el paciente tiene prurito intenso, puedes utilizar los corticoides. Eso sí te lo menciona claramente esta guía. Lo otro, este B2 es muy similar, pero como es un adulto mayor, de lo que nosotros teníamos 10, acá va a ser 4, va a ser 3, va a ser 2 y aquí la mitad. Porque te mencionan que pacientes con comorbilidades, obviamente no queremos encharcar al paciente, ¿no? Un paciente con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal o con otra enfermedad crónica o un adulto mayor, pues tenemos que disminuir porque si no a veces nos vamos al otro extremo. Y el dengue grave, que básicamente se repite usando el cloruro de sodio, pero esta vez utilizamos 20 mililitros por kilo en los primeros 30 minutos. Si hay mejoría clínica, vamos bajando a 10, monitorarlo por 1 o 2 horas, bajamos a 5, luego 3 y luego a 2, ¿no? Algo similar. Pero si ya persisten los signos de shock, administrar nuevamente estas cargas, que tanto en la parte de hidratación del dengue con signos de alarma es muy similar, pero acá para que no se olviden es 20, en el otro es 10, y en pacientes abuelitos, ¿no? Adultos mayores o con comorbilidades es 5. Pero estos pacientes ya deben ser manejados en una unidad de cuidados intensivos. Ahora, esta guía te dice cómo hay que evidenciar con lo que tenemos a veces en la mano. Nosotros a veces evaluamos llenado capilar, presionamos el dedito y ya lo dejamos. Pero para recordarles que es presionarlo, esperar 10 segundos y evidenciar que realmente este llenado capilar sea menos de 3 segundos, decimos, ah, ya, todo normal. Y esta elevación de piernas, que es una recomendación condicional con certeza baja, te dice, ¿no? Cómo debemos colocar al paciente, que a veces hacen en las unidades de cuidados intensivos, o por ejemplo aquí, y decimos, ¿no? Si aumenta más del 10% del gasto cardíaco, ah, ya, entonces esto es lo que está recomendado. Y lo que sí aquí en un dengue grave te dice no debemos colocar por nada son corticoides, no inmunoglobulinas y no transfusión de plaquetas. Evaluación del estado hemodinámico que les mencioné, ver al paciente, ¿no? Esto nos enseña la OPS, cómo si mi paciente está estable, si está compensado, pero cómo es cuando ya se está comportando con hipotensión. Yo que evalúo 8 parámetros: el grado de conciencia, el llenado capilar, las extremidades, el volumen del pulso periférico, el ritmo cardíaco, la presión arterial media y la frecuencia respiratoria, que básicamente esto es lo que nos indica, ¿no? Del paciente. Lo otro es ya mencionando el caso clínico, esto lo hice como a modo de resumen con inteligencia artificial para hacerlo más pequeñito y yo pues como me causó mucho interés empecé a revisar literatura. La mayoría de literatura es brasileña. Y me comenta un caso, ¿no? Para llevarnos también como lección a casa. Este es en la revista del Infectious Disease.
de la revista brasileña nos dice, ¿no? Una paciente mujer con 25 años, que tiene fiebre, mialgia, cefalea, pero esta paciente sí tenía petequias, con diagnóstico de dengue. Le sale NS1 negativo, IgM, IgG positivo. Obviamente le hacen una prueba molecular, dicen serotipo 3, genotipo 2. En la primera semana nada más esta paciente hace un derrame pleural extenso, una policerositis, ascitis, pericarditis, hepatoesplenomegalia, mayor leucopenia, mayor trombocitopenia, alteración hepática, hipoalbuminemia, alteración de la coagulación. Esta paciente sí tenía proteinuria, ANA positivo, complementos. Nosotros, bueno, en nuestro hospital de Pucallpa no tenemos, pero o sea, hay como para que vean que sí está indicado, ¿no? Y mencionan, esta infección fue dengue severa. ¿Por qué? Explicado fisiopatológicamente por un mimetismo molecular, que es una desregulación inmune, y pues que el dengue fue lo que desencadenó esto. En este caso, esta paciente no le dieron corticoides, al 10.º día ya fue dada de alta. En este otro caso, es un estudio en Honduras, que es muy interesante, que menciona de artralgias y artritis posvirales. Nosotros sabemos que lo que más se ha asociado es en chikungunya y en mayar, pero en este estudio hondureño hubo un brote algo brutal, por así decirlo, una epidemia en el 2019, que ellos empezaron a hacer un, desarrollaron un protocolo, ¿no? Usando el WOMAC. Dijeron, hay que evaluar dolor, rigidez, función, y el DAS-28 hay que evaluar actividad inflamatoria en las 28 articulaciones. Enrolaron 281 pacientes, más fueron mujeres que hombres. El 63% presentó síntomas reumatológicos a los 4 meses. Algunos decimos, ¿no? Ya nuestro paciente está en fase de recuperación. Bueno, adiós, ahí quedó todo. Cualquier cosa, señor, ya nos escribe y lo veremos por consultorio. Pero en este estudio es algo interesante porque ellos le dieron seguimiento a los 4 meses de haber dado el alta y vieron que en 2/3 de estos pacientes presentaban ello. Y este es el primer estudio a nivel mundial que evalúa las manifestaciones reumáticas post-dengue en la fase aguda de la enfermedad. Y como les dije, siguieron, ¿no? Y lo que más presentaron estos pacientes fueron artralgias, rigidez y limitación funcional, algo muy similar de nuestro paciente, ¿no? Y no es nada descabellado pensar que, pucha, está en el día 21 y todavía, o sea, no sé qué hacer, ¿no? Pero hay estudios que lo respaldan. Y este último, que también es brasileño, que mencionan todos los mimetismos que, si ustedes ingresan esto, todas las enfermedades que pueden comportarse como dengue. Aquí básicamente yo, para recalcar, enfocadas en el caso clínico, será un lupus, será una artritis, será una enfermedad de Still's de adulto. ¿Qué es lo que comparten en común? Fiebre, artralgias, exantema, pero los patrones hematológicos, más en dengue es leucopenia, trombocitopenia, y más en las enfermedades reumatológicas son leucocitosis. Sí, los complementos pueden estar bajos, puede salir positivo, pero en enfermedad de Still lo que se recalca bastante es la hiperferritinemia y la odinofagia, ¿no? Las sinusitis clínicas sí separan los grupos. Aquí mencionaron que cuando hubo estos estudios, ellos utilizaron pruebas moleculares y NS1 porque lo captaron en los primeros días a estos pacientes para evitar de tener pruebas cruzadas con los anticuerpos, ¿no? Con IgM, IgG, y dijeron, solamente vamos a estudiar con PCR y NS1. Y los que no cumplieron esto, pues lo sacaron de su enrolamiento. Y mencionaron que el dengue puede gatillar autoinmunidad en pocos casos, pero siempre hay que vigilar estos síntomas reumatológicos y usar estas escalas que el estudio hondureño ya nos había recalcado, ¿no? El WOMAC y el DAS-28 para un seguimiento. Bueno, como ya para terminar, básicamente mencionarles la prevención. Hay que decir que cubran los reservorios de agua, tapar los tanques, barriles, depósitos, mantenerlos limpios y escobillados, evitar la acumulación de agua, vaciar y limpiar los escurridores, las bandejas de refrigeradores, macetas y otros recipientes donde se acumule el agua, eliminar o voltear objetos inservibles, mantener boca abajo o desechar baldes, frascos, tachos que no estemos usando, o todos los objetos que almacenen agua, controlen floreros y plantas, cambiar el agua por arena húmeda o usar flores artificiales, o limpiar y cambiar el agua cada 3 días. Protección personal, si nosotros vamos a zonas endémicas, hay que usar ropa que cubra la piel, aplicar repelente en cada momento, cada 1 o 2 horas, colocar mallas en la puerta. Cuando ustedes van a ir hacia algún lugar, van a ver que todas las casas tienen mallas en las puertas, en las ventanas, incluso duermen hasta con mosquitero, ¿no? Y prevención comunitaria, realizar estas campañas públicas e informativas y evitar la automedicación ante síntomas sospechosos.
A modo de resumen, en el 2024, como les mencioné, para decirles que ya hay vacunas. Seguramente ustedes escucharon desde el 2019 la vacuna del Dengvaxia, el fabricante es Sanofi, el tipo es de virus vivos atenuados. Este fue el boom, fue el de la fiebre amarilla, que en verdad este ayudó y dijo, oye, este también cubre los serotipos de dengue y cubre los 4 serotipos. Son 3 dosis, 0, 3 y 6 meses. En áreas endémicas lo utilizan de 9 a 45 años. En Puerto Rico solo vacunan de 9 a 16 años. Solo seropositivos quiere decir que si a mí ya me dio dengue, yo me puedo vacunar. Entonces, eso es como el seroestatus que mencionan en Dengvaxia, ¿no? Los de Sanofi. La eficacia es en un 80%, pero sí hay riesgo en naif. El paciente naif es el paciente, pues, que no ha tenido, ¿no? El cero negativo. El Qdenga, que el fabricante es Takeda, es un virus vivo atenuado, son 2 dosis, la edad es entre 6 a 16 años, el seroestatus no es requerido, la eficacia es entre un 64 a 80%. Importante recalcar que la OMS en el 2024 ha aprobado estas vacunas y actualmente está autorizada en Brasil y Argentina, también cubre los 4 serotipos. La TB003, que es financiada por el NIH, la Butantan, es una tetravalente, también de virus vivo atenuado, es una sola dosis, aún está en estudio el seroestatus, el rango de la edad es más amplio, entre 12 a 59 años, la eficacia es un 89% y tiene alta inmunogenicidad. Y algo para mencionar es que están saliendo otras vacunas que actualmente están en fase 3, la B181, el fabricante es Merck, el tipo es inactivado, y la otra preclínica, que es del ARN mensajero, el DEM, que son varios fabricantes, aún están en estudios, ¿no? Y esto, finalmente, el control del vector, que ya nosotros sabemos por la literatura, que hicieron una prueba de mosquitos genéticamente modificados a estos machos portadores de gen letal que eliminaban las crías hembras, ¿no? Lo que sí ayudó es a reducir la población vectorial en Brasil, México y Malasia, pero no hubo algo significativo. Entonces, ¿qué crearon? La bacteria, los mosquitos con Wolbachia. Esta bacteria que impidió la replicación del virus en el mosquito y la reducción de casos fue hasta un 80%, reportados en Indonesia, Brasil y Australia. Y lo mejor son las estrategias combinadas con vacunas y control vectorial, porque hay una mayor eficacia en reducción de transmisión y hospitalizaciones. Bueno, eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, sí, en el caso, por ejemplo, de adultos mayores en la primera fase del dengue, en ellos usualmente no hay mucha fiebre, si es que hay es poca, pero en el caso de que sí haya, igual le damos paracetamol o no porque se puede enmascarar o cómo es. No, no. O sea, por ejemplo, si un paciente, tú, como les mencioné, ¿no? Tienes a un paciente. Tú lo que debes evaluar primero es, ya, si bien es cierto, yo voy a tener una población de riesgo, pero este paciente, ¿tiene signos de alarma o no tiene signos de alarma? Si te refieres netamente a la fiebre, yo lo que le tengo que decir es al paciente, ¿no? Pasa tus 5 días y sigues febril, tienes que venir nuevamente porque te dice que usualmente la fase virémica dura 5 días. Si le das paracetamol con total confianza, no es que te limite, porque el estudio se ha hecho con AINES, por así llamarlo, al metamizol incluso lo consideran un AINE, pero bajo, incluso la guía te lo menciona, te dice lo más confiable para ellos es dar paracetamol, la antalgina, ¿no? Que es el metamizol, pero nunca AINES, es lo que ellos te dicen, ¿no? No uses AINES, pero sí puedes darle normal al paciente, pero decirle que a una dosis de 500 cada 6 horas, pero si persiste, tú ves, ¿no? Inició, no sé, el día 1, está en el día 7 y el abuelito viene y te dice, todavía sigo con fiebre. Ah, no, tú tienes que ingresarlo y tienes que sacarle mínimo un hemograma para ver que no tenga otra cosa, ¿no? Y preguntar los signos de alarma, porque a veces los abuelos, no te avisan, ¿no? Pero puedes usar el paracetamol, no hay ningún problema. Es lo que más usamos en todos lados, en verdad. Todavía tenemos cierto recelo con el metamizol a raíz de los estudios del 2019, pero la guía, como ya les mencioné, te dice que podemos usarlo condicionalmente, ¿no? Ah, ya está bien, doctora. Chicos, si alguien más tiene alguna duda, puede prender su micro o si no decirla por el chat.
Bueno, entonces, si no hay más preguntas, agradecemos de manera especial a la doctora Alvis por su brillante ponencia. Sin duda, lo aprendido de hoy será de gran ayuda para nuestro razonamiento clínico, nuestras rotaciones y, bueno, prácticas, ¿no? Nos traté de mencionarle que se le estará llegando a su correo un certificado por su participación como ponente en este curso. Valoramos su tiempo y dedicación invertidos en compartirlo de hoy con nosotros. Muchas gracias, doctora. Ya, gracias. Espero que les haya gustado y no se hayan quedado dormidos. Cualquier cosita me avisan, nada más. Gracias, doctora. Ya, Bueno, hasta chicos, luego. ahí Chao. hasta luego. Ahí en el chat están los posts para que los puedan completar.